Mi esposa me dejó para irse de fiesta con otros, así que cambié la cerradura y arruiné su vida. Buenas noches a todos en Reddit. Supongo que la inmensa mayoría de nosotros entra a leer estas anécdotas de madrugada buscando comprobar que no somos los únicos a los que el mundo les ha dado una bofetada con la mano abierta. Escribo esto porque el nivel de cinismo que puede manejar una persona a la que creías conocer es un veneno que, si no lo escupes, te termina pudriendo por dentro. Me llamo Diego, tengo 29 años y me gano el pan de cada día como inspector y técnico de control de plagas urbanas. Mi trabajo no es para gente con el estómago débil. Me meto en sótanos inundados, en techos falsos llenos de excremento de rata y en paredes infestadas de termitas. En este oficio, la primera lección que aprendes a los golpes es que el problema nunca es el insecto que ves caminando por el piso de la cocina, el problema es el nido gigantesco que se está multiplicando en la oscuridad, detrás del yeso. Las plagas destruyen los cimientos de una casa desde adentro, en silencio absoluto, durante meses o años, antes de que aparezca la primera grieta visible. Mi trabajo requiere una paciencia quirúrgica. Tienes que observar los rastros, encontrar el origen de la podredumbre, mantener la calma cuando hueles la basura y aplicar la solución de raíz para aniquilarlos. Esa misma frialdad analítica fue lo único que me salvó de volverme loco el día que descubrí que mi matrimonio era una fachada hueca a punto de derrumbarse. Estuve casado con Micaela durante 3 años. Ella tenía 26 años en ese entonces y trabajaba como recepcionista en un centro de estética de alto nivel. Micaela era una mujer que respiraba por y para las apariencias. Su estado de ánimo dependía pura y exclusivamente de cuántos me gusta recibía en sus fotos de internet y de si podía comprarse la misma ropa cara que usaban las clientas adineradas que atendía en su trabajo. Yo soy un tipo que viste con uniforme de fajina verde, botas de trabajo y que huele a químicos industriales al final del día. Ganaba muy buen dinero, lo suficiente para pagar el alquiler de una casa hermosa con jardín en un barrio residencial tranquilo, cubrir absolutamente todos los gastos compartidos y darle a ella el nivel de vida que su sueldo mínimo no podía costear. Yo creía que mi rol era ser el soporte de la familia, el tipo aburrido pero estable que garantizaba que a su mujer no le faltara nada. Pero como dije antes, la podredumbre siempre empieza en la oscuridad. Todo comenzó a cambiar de forma sutil durante nuestro 3er año de matrimonio. Micaela empezó a juntarse con un grupo de amigas nuevas, mujeres solteras o recién divorciadas que vivían en un estado constante de adolescencia tardía, gastando dinero que no tenían en discotecas de moda. De repente, mi esposa empezó a criticar nuestra rutina. Decía que éramos demasiado tradicionales, que nos habíamos casado demasiado jóvenes y que sentía que se estaba ahogando en la monotonía. Yo notaba los cambios. Llegaba a casa y la encontraba mirando el techo, suspirando. Su teléfono, que antes solía dejar tirado en cualquier lado, ahora tenía una contraseña nueva y no se separaba de él ni para ir a ducharse. Un martes por la noche, noté que se estaba arreglando en el baño, aplicándose un perfume dulzón y empalagoso que nunca usaba para ir a trabajar. Cuando le pregunté a dónde iba un martes a las 10 de la noche, me dijo, sin mirarme a los ojos, que necesitaba salir a tomar algo con sus amigas para despejar la cabeza. Regresó a las 4 de la mañana. Yo no soy estúpido. Cuando revisas rincones oscuros todos los días de tu vida, aprendes a leer las señales. Noté el olor a tabaco y alcohol barato en su ropa. Noté las notificaciones de mensajes en su pantalla bloqueada que aparecían a altas horas de la madrugada sin nombres, solo con emojis. Pero no dije nada. No le hice una escena de celos ni revisé sus cosas. Simplemente me senté a esperar a que la plaga saliera a la luz por su propia cuenta. Y salió un domingo por la tarde, en el medio de nuestra sala de estar. Micaela me pidió que me sentara en el sofá. Tenía una expresión teatral de angustia ensayada. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y empezó a soltar un discurso que seguramente había practicado frente al espejo del baño durante horas. Diego, no soy feliz, comenzó, mirándome con una lástima falsa que me revolvió el estómago. Te quiero muchísimo, eres un hombre excelente, un gran proveedor y nuestra casa es hermosa, pero siento que me estoy perdiendo la vida. Me casé sin haber experimentado el mundo. Necesito encontrarme a mí misma. Necesito mi espacio para saber quién soy realmente sin estar atada a un matrimonio. Me quedé mirándola en silencio, con la misma cara de póker que pongo cuando un cliente me miente diciendo que limpia su cocina todos los días. ¿Qué significa eso exactamente, Micaela? Le pregunté, con la voz plana y sin emociones. Significa que me voy a ir de la casa por un tiempo, respondió ella, tomando aire como si fuera una mártir. Una de mis amigas tiene una habitación libre en su departamento en el centro. Me voy a mudar allá un par de meses. Necesito estar sola, pensar,
respirar. No quiero que nos divorciemos, Diego. Solo quiero una pausa, un tiempo para mí. Quiero que sigamos hablando, pero necesito que me des esta libertad para sanar mi espíritu. El shock no me paralizó, sino que me aclaró la mente de forma instantánea. El diagnóstico era evidente. No se iba a un retiro espiritual al Tíbet para meditar y encontrarse a sí misma. Se iba a un departamento de solteras en pleno centro para tener un campamento base desde donde salir de fiesta, emborracharse y acostarse con todos los tipos que le dieran la gana sin tener que darle explicaciones a un marido que la esperaba en casa. Quería tener una vida de soltera desenfrenada, pero manteniéndome a mí como su red de seguridad financiera y emocional en la reserva. Quería que yo me quedara en la casa, pagando el alquiler y esperando como un perro fiel a que ella se aburriera de la calle y decidiera volver a su vida cómoda. El nivel de egoísmo y narcisismo necesario para proponer algo así es asqueroso. Cualquier otro hombre habría empezado a gritar, a insultarla, a rogarle que se quedara o a exigirle la verdad a los golpes. Pero yo sabía que si reaccionaba, ella se pondría en el papel de víctima oprimida por un marido controlador, lo cual le daría la excusa perfecta para justificar su comportamiento ante todo el mundo. Así que simplemente asentí lentamente. Ok, le dije, apoyando las manos en las rodillas y levantándome del sofá. Si eso es lo que necesitas para tu espíritu, no te voy a detener. Es tu decisión. Micaela parpadeó, completamente desconcertada por mi falta de resistencia. Esperaba lágrimas, esperaba una pelea, esperaba sentir que yo rogaba por ella para alimentar su gigantesco ego. Mi respuesta fría la descolocó por completo. ¿Solo vas a decir eso? ¿No te importa que me vaya?, preguntó, intentando provocar una reacción. Dijiste que necesitas espacio. Te lo estoy dando. No voy a retener a nadie por la fuerza, le respondí, caminando hacia la cocina para servirme un vaso de agua. Esa misma semana, ella empezó a empacar. Y ahí fue cuando confirmé el 100% de mi teoría. Si alguien se va a encontrarse a sí mismo y a pensar en su matrimonio, se lleva ropa cómoda, sus libros, sus cosas personales importantes. Yo me paré en el marco de la puerta de la habitación y la observé empacar. Metió en sus maletas absolutamente todos sus vestidos ajustados, sus tacones más caros, su maquillaje de fiesta y toda su lencería nueva. Sin embargo, dejó en los armarios de nuestra casa sus abrigos de invierno, sus documentos importantes, sus álbumes de fotos y los electrodomésticos que ella misma había comprado. Estaba dejando su ancla tirada en mi casa. Era un mensaje claro: me voy a divertir un rato, pero esta sigue siendo mi casa y volveré cuando el dinero se me acabe. El viernes por la mañana, un taxi pasó a buscarla. La ayudé a cargar sus inmensas maletas en el maletero. Me dio un abrazo flojo y un beso en la mejilla, diciéndome que me escribiría para saber cómo estaba. La vi subirse al auto y alejarse por la calle. En el instante en que el taxi dobló la esquina y desapareció de mi vista, el contador de tiempo de mi arsenal personal empezó a correr. Entré a la casa y cerré la puerta. No derramé ni una sola lágrima. Me preparé un café fuerte, me senté en la mesa del comedor y saqué una libreta de notas. El tiempo de ser el marido comprensivo había terminado. Ahora era el momento de fumigar. El sábado a las 8 de la mañana, mi primera llamada no fue a un amigo para llorar, sino a un cerrajero de extrema confianza que conocía por mi rubro de trabajo. Llegó a las 9 en punto. Le pagué en efectivo para que quitara la cerradura principal de la puerta de entrada, la de la puerta trasera del jardín y el candado del portón del garaje. Instaló cilindros de alta seguridad de última generación. Me entregó el nuevo juego de llaves pesadas de bronce. La antigua llave que Micaela llevaba en su bolso se había convertido en un simple pedazo de metal inútil. Mi segunda parada de la mañana fue la sucursal del banco. Teníamos una cuenta corriente conjunta donde yo depositaba el 90% de mis ingresos mensuales para pagar el alquiler y los servicios, y ella tenía una tarjeta de débito vinculada a esa cuenta. Me senté con el ejecutivo comercial. Retiré el 100% de mis fondos, dejando el saldo en un cero absoluto y deprimente. Luego, firmé la cancelación definitiva de todas las tarjetas de crédito suplementarias que estaban a nombre de ella. Si quería encontrarse a sí misma en las discotecas, tendría que pagar sus tragos con su propio y minúsculo sueldo de recepcionista. Después del banco, fui a una ferretería grande y compré 3 docenas de cajas de cartón reforzado, cinta de embalaje y un cuchillo cortador afilado. Regresé a la casa y me fui directo a la habitación principal. Trabajé como una máquina sin sentimientos durante todo el fin de semana. Saqué absolutamente todo lo que Micaela había dejado en la casa como su ancla. Sus abrigos de invierno, su ropa de estar por casa, sus planchas para el cabello, sus cremas caras, sus zapatos de repuesto, sus papeles, sus decoraciones estúpidas.
metí todo en las cajas de cartón. Corté la cinta con el cuchillo, sellé las cajas con una precisión milimétrica y las apilé en el pasillo de entrada. La casa, que antes estaba llena de su presencia agobiante, se fue vaciando hasta quedar pulcra, silenciosa y mía. El lunes a primera hora, cargué las 20 cajas en mi camioneta de trabajo, esa que tiene el logo de control de plagas en las puertas. Conduje hasta la casa de los padres de Micaela, unos señores mayores que vivían a unas 30 calles de distancia. Estacioné en la puerta, toqué el timbre. La madre de Micaela me abrió, sorprendida de verme un lunes por la mañana. Le expliqué, con el tono más amable y respetuoso del mundo, que Micaela había decidido abandonar el hogar conyugal para irse a vivir con sus amigas y buscar su camino. Le dije que, como yo no tenía espacio para guardar sus pertenencias y quería respetar su decisión de separación, le traía el resto de sus cosas para que estuvieran seguras con su familia. La mujer se quedó con la boca abierta, sin saber qué decir, mientras yo descargaba caja tras caja en la entrada de su casa. Me despedí educadamente y me fui. Esa misma tarde, me reuní con mi abogado. Le conté la situación detallada. Él sonrió. Me dijo que el hecho de que ella se hubiera llevado sus maletas voluntariamente y yo le hubiera entregado el resto de sus cosas a su familia de manera pacífica, sumado a un par de mensajes de texto donde ella confirmaba que se iba por decisión propia para buscarse a sí misma, era el escenario perfecto. Iniciamos el trámite de divorcio unilateral alegando el cese de la convivencia por abandono voluntario del hogar. Micaela me engañó pensando que me dejaba en el banco de suplentes. Ella inventó una excusa espiritual barata para justificar su promiscuidad, pero la verdad es que simplemente me dejó el camino despejado para sacarla de mi vida sin tener que lidiar con sus gritos y dramas. El martes por la noche, 3 días después de su gran huida hacia la libertad, mi teléfono sonó. Era Micaela. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «Hola», dije, con tono aburrido. «Diego, ¿qué demonios significa esto?», gritó del otro lado de la línea. Había ruido de música fuerte y voces de fondo, probablemente estaba en un bar o en el departamento de su amiga. Fui a comprar unas cosas y la tarjeta de crédito me dio denegada. Entré a la cuenta del banco y está en cero, y encima mi madre me acaba de llamar a los gritos diciendo que le dejaste 20 cajas de cartón en la puerta. ¿Te volviste loco? No, Micaela. Me volví pragmático, le respondí, recostándome en mi sofá limpio. Dijiste que necesitabas tu espacio y tu independencia para encontrarte a ti misma. Las tarjetas compartidas y el alquiler que pago yo son anclas que atan tu espíritu a nuestro matrimonio. Te estoy liberando de todas tus ataduras financieras para que puedas volar tranquila. Yo no te dije que me cortaras el dinero, te dije que necesitaba tiempo. Chillaba ella, perdiendo completamente la postura de gurú espiritual y mostrando su verdadera cara de parásito enfurecido. Esta es mi casa también, mis cosas tenían que quedarse ahí. Las cosas de mi esposa se quedan en mi casa. Tú decidiste que ya no querías estar en ese rol. No somos compañeros de cuarto ni yo soy tu patrocinador de fiestas. Mi abogado ya te envió hoy la notificación del inicio del divorcio por abandono de hogar a tu lugar de trabajo. Que disfrutes tu soltería, Micaela. No me vuelvas a llamar. Corté la llamada y bloqueé su número. Bloqueé sus redes sociales, las de sus amigas y las de toda su familia. Corté absolutamente todos los canales de comunicación de un solo hachazo. Ella intentó ir a la casa ese mismo miércoles por la tarde, probablemente con la intención de armarme un escándalo monumental y patear la puerta. Me enteré porque uno de mis vecinos me llamó al trabajo para decirme que mi exmujer estaba gritando en la entrada de mi casa, golpeando la puerta como una desquiciada e intentando meter una llave vieja en una cerradura de alta seguridad que no cedía ni 1 milímetro. El vecino le advirtió que llamaría a la policía por ruidos molestos y ella tuvo que irse corriendo y humillada. Si tienen alguna idea de qué debería hacer o si quieren saber qué pasó cuando ella se dio cuenta del error catastrófico que había cometido al abandonar la mina de oro, déjenlo en los comentarios que los estaré leyendo. Primera actualización. Han transcurrido 65 días exactos desde que cambié los cilindros de bronce de mi puerta y saqué la basura de mi vida. La caída de mi exesposa fue un espectáculo tan patético y predecible que casi parecía sacado de un manual de control de plagas. Cuando le cortas la fuente de alimento a un parásito, su primer instinto es buscar otro huésped rápido, pero cuando no lo encuentra, entra en desesperación. Después de que la vecina la amenazara con llamar a la patrulla por golpear mi puerta como una desquiciada, Micaela no tuvo más remedio que tragar su orgullo y pedirle asilo a la misma amiga con la que supuestamente se iba a ir a vivir para encontrarse a sí misma. Al principio, según me enteré por un conocido en común que trabaja en su mismo centro de estética, todo era risas y fiestas.
Durante las primeras 2 semanas, subía fotos a sus redes sociales con vasos de alcohol en discotecas carísimas, usando vestidos cortos, rodeada de tipos con cadenas de oro falsas, poniendo frases motivacionales sobre la libertad y la mujer empoderada. Pero la libertad tiene un precio, y las cuentas no se pagan con fotos. Cuando llegó el fin de mes, la amiga le exigió la mitad del alquiler del departamento en el centro, la mitad de los gastos de comida y su parte de las salidas nocturnas. Micaela, que solo tenía su minúsculo sueldo de recepcionista porque yo le había cortado el grifo de mis tarjetas, le dijo que no tenía suficiente efectivo y le pidió que la aguantara un par de meses. ¿Saben qué pasa con esas amistades de fiestas superficiales? Que se evaporan en el mismo instante en que no puedes pagar tu ronda de tragos. La amiga le dijo que su casa no era un refugio de caridad. Tuvieron una pelea a los gritos que despertó a todo el edificio. La amiga la echó a la calle esa misma madrugada. La gran mujer independiente, la que se ahogaba en la monotonía de una casa limpia con un marido trabajador, tuvo que arrastrar sus maletas a las 3 de la mañana y llamar llorando a sus padres para que le abrieran la puerta de la habitación de su infancia. Sus padres, que ya habían recibido las 20 cajas de cartón que yo les llevé y sabían perfectamente que su hija había abandonado un matrimonio estable por irse de fiesta, la recibieron de muy mala gana y le impusieron reglas estrictas, horarios de llegada y la obligación de aportar dinero a la casa. Se le acabó la fiesta de un día para otro. En el plano legal, mi abogado fue una verdadera aplanadora. Micaela intentó pelear el divorcio. Contrató a un abogado barato de dudosa reputación e intentó exigir una pensión compensatoria y la mitad de mis ahorros, argumentando que ella había sacrificado su juventud por mí. El día de la mediación judicial, llegué vestido con mi uniforme de fajina verde, tranquilo y en silencio. Ella estaba sentada frente a mí, visiblemente demacrada, con ojeras profundas, intentando fulminarme con la mirada. Mi abogado simplemente deslizó sobre la mesa del mediador los mensajes de texto impresos donde ella afirmaba textualmente que se iba de la casa por su propia voluntad para buscar su propio espacio, sumado al acta notarial de abandono de hogar que levantamos el mismo día que se subió al taxi. Micaela inventó en ese mismo momento que yo la había echado psicológicamente, que yo era un monstruo frío que no la comprendía. Pero el mediador miró los papeles y le explicó que no había pruebas de maltrato, solo pruebas de un abandono voluntario. La arrinconaron legalmente. Ella creyó que podía hackear el sistema legal haciéndose la víctima, pero las pruebas documentales le cortaron el oxígeno. Tuvo que firmar el divorcio de mutuo acuerdo sin llevarse un solo centavo de mi cuenta bancaria, sin pensión y sin derecho sobre la casa que yo alquilaba. Salió de la oficina dando un portazo. Esa fue la última vez que le vi la cara durante muchísimo tiempo. Segunda actualización, 3 años y medio, 1270 días desde que fumigué mi casa. El tiempo es el mejor desinfectante que existe en el mundo, gente de Reddit. Mi vida dio un giro que ni yo mismo me esperaba. Utilicé todo el dinero que antes gastaba en caprichos estéticos, ropa de marca y salidas a restaurantes caros para invertir en mí mismo. Saqué un préstamo comercial pequeño, lo sumé a mis ahorros y abrí mi propia empresa de control de plagas y saneamiento industrial. Empecé solo, con mi camioneta usada, trabajando 14 horas diarias de lunes a domingo. Hoy tengo 3 vehículos ploteados con mi logo, 5 empleados a cargo y contratos fijos con fábricas de alimentos y cadenas de supermercados gigantes. Ya no me meto tanto en los sótanos, ahora dirijo las operaciones desde una oficina limpia, aunque nunca me olvido de lo que es tener las manos llenas de tierra. Y en ese proceso de reconstruir mi vida, cuando menos lo buscaba, conocí a Valeria. Valeria no tiene absolutamente nada que ver con Micaela. Valeria es veterinaria. Pasa sus días rescatando animales de la calle, operando perros, llena de pelos y oliendo a desinfectante. No le importan las redes sociales. No le importa tener el último teléfono del mercado y prefiere 1000 veces un asado en el patio con una cerveza fría que una cena en un restaurante donde te sirven porciones del tamaño de una moneda. Es una mujer real, con los pies en la tierra, que sabe el valor del trabajo duro. Nos enamoramos de forma lenta, tranquila y profunda, sin dramas, sin juegos mentales. Compramos un terreno en las afueras de la ciudad, en un barrio lleno de árboles y silencio. Construimos una casa hermosa con nuestras propias manos, diseñando cada rincón a nuestro gusto. Nos casamos en una ceremonia íntima, solo con nuestras familias y amigos de verdad, comiendo carne asada bajo el sol. Y hace exactamente 6 meses, Valeria me dio la noticia más importante de mi vida. Está embarazada. Vamos a tener una niña. El cuarto de la bebé ya está pintado, la cuna está armada y mi cabeza está enfocada única y exclusivamente en proteger a mi nueva familia con uñas y dientes.
En cuanto a mi ex esposa, corté todos los lazos, pero en las ciudades pequeñas siempre llega información residual. Supe por un ex vecino que su vida se convirtió en un bucle deprimente. La edad empezó a pasarle factura. Ya no era la chica de 26 años que podía entrar gratis a cualquier discoteca VIP. El ambiente de la noche es cruel y desecha rápido a la gente superficial. Perdió su trabajo en el centro de estética por llegar tarde y con resaca en múltiples ocasiones. Tuvo relaciones fugaces con tipos que le prometían el mundo pero que al final de la noche la dejaban tirada cuando se daban cuenta de que ella solo buscaba que le pagaran la cena. Se quedó atascada en la casa de sus padres, ganando un sueldo miserable en una tienda de ropa barata de un centro comercial, viendo cómo sus amigas de fiesta iban desapareciendo una por una. Tercera actualización, 4 años y 8 meses. Llegamos al clímax de esta historia, el momento que motiva esta publicación de madrugada. Era un sábado por la mañana, apenas hace un par de semanas. Yo estaba en el jardín delantero de mi nueva casa. Llevaba ropa sucia de jardinería, las manos llenas de tierra fresca porque estaba plantando unos rosales que Valeria me había pedido para el frente. Valeria estaba adentro de la casa, preparándonos el desayuno, con su barriga de 7 meses de embarazo que ya no podía disimular. El sol pegaba de frente, los pájaros cantaban, todo era paz absoluta. Escuché el motor de un auto viejo detenerse frente a mi portón de madera. Me levanté del suelo, sacudiéndome las rodillas del pantalón. La puerta del acompañante del auto se abrió. Una mujer bajó y se quedó parada en la acera, agarrada de la reja. Me costó unos 5 segundos enteros reconocerla. El shock inicial fue fuerte, no por verla, sino por el estado en el que estaba. Era Micaela. El muro de la realidad había chocado contra ella a 300 kilómetros por hora y no llevaba cinturón de seguridad. Ya no quedaba ni el más mínimo rastro de la recepcionista altanera e impecable que me abandonó. Estaba visiblemente más delgada, pero de una forma poco saludable. Llevaba el pelo teñido de un rubio desgastado, con las raíces oscuras crecidas. Tenía arrugas marcadas alrededor de los ojos, ropa anticuada que parecía comprada en una liquidación de hace 5 años y una expresión de derrota absoluta y perpetua en su rostro. Parecía 10 años mayor que yo, a pesar de ser más joven. El auto viejo que la trajo arrancó y se fue, probablemente un taxi no oficial o un amigo que le hizo el favor. Ella se quedó ahí, mirándome detrás de mi portón de madera barnizada, observando la casa inmensa, el jardín perfectamente cuidado y mi camioneta del año estacionada en el camino de entrada. Caminé lentamente hacia el portón, deteniéndome a 1 metro de distancia, sin abrirlo. «Hola, Diego», dijo ella, con una voz que intentaba sonar dulce pero que solo transmitía lástima. «Me costó muchísimo averiguar dónde estabas viviendo ahora. Tu empresa aparece en internet, fui a tu oficina y una secretaria me dio la dirección». La miré con la misma frialdad con la que analizo un nido de cucarachas en una pared de yeso. No sentí enojo, no sentí tristeza, solo sentí la necesidad urgente de desinfectar mi jardín de su presencia. «¿Qué quieres, Micaela? No tenemos nada de qué hablar desde hace casi 5 años», le respondí, con un tono tan seco y cortante como un cuchillo afilado. Ella tragó saliva y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. El viejo truco de la víctima. «Solo quería verte, necesitaba saber cómo estabas», empezó a balbucear, agarrándose de los barrotes de madera de mi portón. «Diego, me equivoqué. Me equivoqué de una manera tan estúpida que me arruinó la vida. Me dejé llevar por tonterías, me engañó la idea de una libertad que no existía. Mis supuestas amigas me usaron y me desecharon. He pasado estos años viviendo un infierno, de trabajo en trabajo, dándome cuenta todos los malditos días de que el único hombre que me amó de verdad, que me cuidó y que me dio un hogar seguro fuiste tú». Se pasó las manos por la cara, sollozando, intentando dar lástima. Yo no moví ni un solo músculo. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea, Diego. Lo que me pidas», continuó, con la desesperación escurriendo por su voz. «Podemos empezar de cero. No me importa que empecemos desde abajo otra vez. Aprendí la lección. Te necesito en mi vida. Por favor, perdóname por haber sido tan inmadura». El cinismo de esta mujer no tenía límites. Creía genuinamente que yo me había quedado congelado en el tiempo, guardando sus cenizas, esperando que la princesa regresara de su aventura cuando ya estaba gastada y rota por la calle. Creía que podía venir a parasitar mi éxito actual usando las lágrimas como ganzúa. Yo la dejé llorar durante 1 minuto entero. Luego, hablé. «Tú no extrañas quién soy yo, Micaela. Tú extrañas la comodidad económica que yo te daba», le dije, apoyando mis manos sucias de tierra en el portón, mirándola desde arriba. «Te fuiste a buscar una fiesta infinita y te encontraste con la realidad, que allá afuera nadie te va a mantener gratis.
Yo no soy tu red de seguridad, ni tu plan de jubilación, ni tu premio de consolación después de haberte acostado con media ciudad. Ella abrió la boca para justificarse, pero en ese preciso instante, la puerta principal de mi casa se abrió a mis espaldas. Mi amor, el desayuno está listo. ¿Pudiste terminar con los rosales?, gritó Valeria desde el porche, secándose las manos con un trapo de cocina. Valeria caminó unos pasos hacia el jardín. Llevaba un vestido suelto de verano que dejaba ver perfectamente su inmenso embarazo de 7 meses, su cabello recogido en un moño desordenado y una sonrisa radiante. Se detuvo a mitad de camino cuando vio que yo estaba hablando con alguien en la calle. Micaela levantó la vista, vio a mi esposa, vio el embarazo, vio el anillo de oro en la mano de Valeria. El impacto que sufrió Micaela en ese segundo fue tan destructivo que literalmente la hizo retroceder 2 pasos, soltándose de mi portón como si la madera estuviera electrificada. Su rostro se desfiguró por completo. La envidia, el arrepentimiento puro y el terror absoluto de darse cuenta de que la vida perfecta que ella desechó como basura, yo se la había construido a otra mujer que sí valía la pena. Diego, tú, estás casado. Vas a tener un hijo, balbuceó Micaela, con la voz temblando tanto que apenas se le entendía. Te dije ok cuando decidiste irte de mi casa hace años. Te lo cumplí. Te di todo el espacio del mundo para que te encontraras a ti misma, le dije, mirándola con una frialdad glacial. Yo ya me encontré. Y encontré a una mujer de verdad. Aléjate de mi propiedad. No vuelvas a pisar esta calle jamás. Si te acercas a mi empresa o a mi casa otra vez, llamaré a la policía. Micaela me miró por última vez. La vi romperse por dentro en 1000 pedazos invisibles. Se dio la vuelta sin decir una sola palabra más y empezó a caminar por el costado de la calle de tierra, arrastrando los pies, encorvada, completamente sola y destruida bajo el sol de la mañana. La vi alejarse hasta que se convirtió en un punto minúsculo en la esquina y desapareció. Valeria se acercó a mi lado, me tomó del brazo y apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Quién era esa mujer, mi amor? Parecía perdida, me preguntó mi esposa, frotándose la barriga. Nadie importante, le respondí, dándole un beso en la frente y limpiándome las manos en el pantalón. Solo alguien que se equivocó de dirección hace mucho tiempo. Vamos a desayunar, tengo hambre. 4ª actualización, 5 años y 2 meses. El cierre definitivo de este expediente. Escribo esto con mi hija recién nacida durmiendo plácidamente sobre mi pecho en el sofá de mi sala, sintiendo que soy el hombre más inmensamente afortunado de este planeta. Las plagas nunca aprenden, simplemente se marchitan en los rincones oscuros. El universo tiene una forma muy poética de acomodar las cosas en su lugar. Unos meses después de que ella apareciera en mi casa, un antiguo compañero de la escuela técnica que todavía vive en el barrio de los padres de ella, me contó el capítulo final de su historia sin que yo se lo preguntara. La pequeña excursión de Micaela a mi casa fue su último intento desesperado de salvarse del naufragio financiero. Al ver que yo había formado una familia y que no le iba a dar un solo billete, se rindió. Sus padres se cansaron de tener a una mujer de 30 años que no aportaba nada a la casa y que se la pasaba deprimida quejándose de su mala suerte. Le exigieron que consiguiera un trabajo de tiempo completo y pagara alquiler o que se marchara. Consiguió trabajo como empleada de limpieza nocturna en un edificio de oficinas gubernamentales. La mujer que sentía asco si se le arruinaba el maquillaje y que soñaba con vivir en un yate de lujo, ahora pasa sus madrugadas enteras fregando inodoros públicos y trapeando pisos de linóleo por el salario mínimo legal, con las manos arruinadas por los productos químicos y el cloro. Vive en un pequeño cuarto alquilado en una pensión en la parte más fea de la ciudad, sola, sin sus amigas de fiesta, sin un marido que le pague los caprichos, y recordando cada maldita noche la casa inmensa, el jardín y la familia que tiró a la basura por una noche de copas. Para todos los hombres jóvenes que están leyendo esta publicación, que se levantan a las 5 de la mañana a romperse el lomo trabajando para darle lo mejor a sus parejas y que sienten que no son valorados, abran los ojos. Si la persona que tienen al lado empieza a quejarse de su estabilidad, si empieza a mirar con envidia la vida falsa de las redes sociales, si les pide tiempo o espacio para vivir la vida de soltera mientras ustedes pagan las cuentas, no se queden esperando como perros sumisos a que ellas decidan si ustedes valen la pena o no. No intenten retener a quien no quiere quedarse. No lloren, no rueguen, no hagan escenas de celos que solo inflarán su ego. Sean pragmáticos. Cierren la puerta con llave. Empaquen sus cosas en cajas de cartón grueso. Corten el flujo de dinero de forma fulminante y absoluta. Dediquen esa energía, esa lealtad y ese inmenso esfuerzo laboral en ustedes mismos. Construyan su propio imperio en silencio.
Les garantizo por mi propia vida que el día de mañana, cuando ellas descubran que la calle es un lugar hostil y frío que no regala nada, van a volver a tocar a su puerta. Y ustedes tendrán el inmenso placer y el poder absoluto de mirarlas desde arriba, sonreír y decirles que se larguen. La plaga fue completamente erradicada. Mi casa está limpia. Me despido, comunidad de Reddit.